todos ya saben, hoy día la reunión la va a hacer o la va a dirigir el tremendo Felipe Silva. Para los que no conocen un poco de quién les hablo, Felipe Silva es uno de los capos exponentes de sonido en Chile, sonidista actual de Lucibel, ha pasado por muchas bandas de salón, Nicole, Los Bunkers, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin más vueltas que darle, por favor, Felipe, preséntese, saluda a los chicos y le damos la bienvenida y muchas gracias por poder estar acá y por poder ayudarnos a todos a crecer y poder eh, seguir sirviendo en la iglesia o donde lo hagamos de forma más profesional. Está muteado. El abuelo está muteado. Dame un segundo. Ahora ¿El sí. mío? Sí, ahora ¿Sí? sí que ¿Me sí. escuchan ahora? Sí. Bueno, quiero partir agradeciendo, ¿no es cierto? Agradeciendo la invitación, agradeciendo la presentación y bienvenida con la oración. La verdad, se sintió muy cálido, muy lindo también. Nada, me siento realmente honrado de la invitación y estoy contento y espero poder aportar en todo lo que ustedes necesiten eh, para que podamos mejorar el trabajo en forma conjunta. Siempre existe esa oportunidad. Soy un convencido de que el que lo quiere hacer bien tiene la posibilidad y justamente este tipo de charlas, no conmigo, sino que con todas las que puedan sumar, creo que pueden ver reflejadas, ¿no es cierto?, sus inquietudes y finalmente poder ir sacando de una y otra lo mejor posible. Les cuento que yo empecé a trabajar en audio más o menos como el año 92. A la fecha ya son casi 28 años. Ha sido una carrera muy linda, la cual ha pasado por muchas cosas. Entre ellos he vivido tanto en Chile como fuera del país buscando vida. Y la verdad, tengo los mejores recuerdos y atesoro volver a hacer conciertos, que es lo que más me gusta. Pero también agradezco esta instancia extrañamente de este virus que nos da la oportunidad de compartir bajo plataformas que ya existían y que a lo mejor nunca ocupamos o nunca nos dedicamos a compartir tanto como ahora. No sé si puedo mostrar o comenzar a mostrar la presentación, Por o a supuesto, lo mejor Felipe. me quieres contar algo, me quieres hacer Eh, alguna pregunta. o sea, finalmente, no, yo creo que el área de preguntas lo vamos a dejar para posterior a toda la presentación y todo eso. Así que démosle nomás, entremos en tierra derecha y agradecerte nuevamente por poder estar acá. Ahí voy a compartir. Bacán. Ahí estoy compartiendo. No sé si Ahí se sí, ve. sí, se ve bacán. Bueno, lo primero mencionarles, ¿no es cierto?, que microfonía y su uso correcto. Microfonía y su uso correcto, eh, pensar en un micrófono, ¿no es cierto?, y no entender que los micrófonos existen en todos los lugares que podamos entender o conocer, creo que es la mayor falta. Entonces, poder saber cómo usarlo y cuándo usarlo es también interiorizarnos de ellos. Por ejemplo, nosotros podemos ver este celular y tiene un micrófono dentro, ¿no? Lo que quiere decir que esta charla lo que busca es un poco el despertar a la imaginación y al buen uso de ellos, ¿ya? Porque, insisto, existen y están y la verdad nos ayudan a comunicarnos en este momento y en muchos momentos nos ayudan a comunicar, ya sea una emergencia, ya sea en un mall, ya sea en un discurso, ya sea en muchos lugares. Una banda musical, ¿no es cierto?, es un referente, pero la verdad se ocupa en muchísimos lugares, ¿ya? Voy acá, espérenme, esas cosas que pasan, estoy recibiendo una llamada, sí, la estoy cortando, cosas que pasan. Ahí vamos. ¿Qué es un micrófono? ¿No es cierto? Yo creo que muchas veces nosotros lo usamos y no tenemos muy claro qué. Tampoco voy a profundizar una hora en eso, pero sí es bueno que lo puedan entender, ¿ya? Escucho como algo.
Está Sí, sonando un... sí, ya, parece que había alguien que estaba sonando. Chicos, por Sí, favor, el micrófono de Abril Lara. sí, la acabo de apagar. Los que estén en la reunión, por favor, mantener su micrófono apagado hasta el área de preguntas, por favor. Eso, por favor, Pipe, prosigamos. ya. Entonces, ¿qué es un micrófono? La mayoría lo usamos, pero no sabemos muy bien qué es lo que hace y cuál es la función básica de un micrófono, ¿no es cierto? Y la función básica de un micrófono es muy simple. Es un aparato que transforma ondas sonoras en ondas eléctricas. Y estas se traducen, ¿no es cierto? Y las podemos tener hoy en día viajando y codificando en distintas formas. Pero es la puerta de entrada para la comunicación, ¿no es cierto? Hablada de, o que suene, ¿no es cierto? La comunicación, lo que queramos mostrar, ¿no es cierto? Es el primer inicio. Este es un transductor mecánico, ¿no? Aquí podemos ver un micrófono, o por lo menos imaginar lo que es un micrófono. Este micrófono está así como de frente. Voy a poner aquí uno así. No sé si se ve para el mismo lado. No, parece que no, ¿no? Ahí se ve como para el mismo lado, ¿no? Y estaría en esta forma. Entonces, finalmente, ese dibujo, lo que pretende mostrar, ¿no es cierto?, es los componentes que tiene básicamente un micrófono, ¿no? Aquí, ahí se puede ver. Esa es la traducción, ¿no es cierto? Voy a tratar ahí. Esa es la traducción. Donde adelante, ¿no es cierto?, tengo un diafragma. Al centro tengo un imán, ¿no es cierto? Y tengo una bobina que se traduce finalmente en señales eléctricas. Estas son milivoltajes que viajan a través de este cable, ¿no es cierto? XLR, ¿no es cierto? Que llega a nuestras consolas o preamplificadores. Porque están, vamos hablando de micro, ¿no? De todos los micrófonos que nosotros podemos llegar a usar alguna vez, existe una cantidad increíble. Y cada fabricante, ¿no es cierto?, tiene sus distintos tipos de micrófonos. ¿Qué significa esto? Que seguramente van a existir muchos fabricantes de los cuales nosotros vamos a poder decir, ¿sabes qué? Quiero un micrófono con esta característica. Y los fabricantes, para hacernos la vida más fácil, finalmente hasta comenzaron a encasillar los micrófonos. ¿Qué tipos de micrófonos nosotros nos podemos encontrar comúnmente? Existe un micrófono de celular, un micrófono en el computador, micrófonos especializados para instrumentos, micrófonos ambientales. Creo que si logran ver en ese resumen, los micrófonos realmente existen en todos los aparatos casi de comunicación que existen hasta el día de hoy. Una cámara, un celular, eh, y etcétera, ¿no? Una tablet, existe un micrófono. De estos tipos de micrófonos existen distintas construcciones de micrófono. Existen micrófonos de condensador. ¿Qué quiere decir un micrófono de condensador? ¿No es cierto? Que finalmente la bobina la cambia por, ¿no es cierto?, condensadores y ellos traspasan, ¿no es cierto?, o traducen eléctricamente el movimiento en la señal que ya hablamos. Pero la diferencia es al normal de los micrófonos, a los que más comúnmente se ocupan, ¿no es cierto?, es que este micrófono no funciona si es que yo no le aplico un voltaje de 48 volts o 12 volts, ¿ya?, que se llama Phantom Power. Alimentación fantasma podrían ver en algún libro de España, ¿no? O así como alimentación fantasma. Tiene una mayor sensibilidad. ¿Qué quiere decir una mayor sensibilidad? Que finalmente necesito menos fuerza dinámica para que él se mueva. Quiere decir que no necesito gritar, a lo mejor estos detalles así más suaves los va a tomar mejor. La mano, etc. Entonces, uno dice, ¿por qué él me está contando esto? Porque este resumen es para que ustedes puedan hacer una buena elección de micrófono eh, en, su, en su diseño futuro, ¿no? La mayoría son delicados a la humedad, por ende necesitan un buen guardado, principalmente un buen guardado. De todas maneras, uno cuando canta genera una cantidad de humedad, ¿no? Pero es muy distinto a que la persona, ¿no es cierto?, lo deje
muy cerca del agua o de ambientes demasiado húmedos, ¿ya? Hay micrófonos que, sencillamente, los más antiguos dejan de funcionar. En el caso de los más modernos no suele pasar, pero sí es bueno que lo tomen en consideración. Si en algún minuto se topan con un U87 de Sennheiser, que es un micrófono grande, ¿no es cierto?, de diafragma grande, de condensador, y están grabando una voz y el estudio está muy húmedo y no saben por qué no suena, es porque finalmente las placas se pegaron por la humedad. Y eso va a provocar que no se mueva, ¿no es cierto?, y que por ende no traduzca en sonido nada, simplemente esté estático. Y la otra característica es que finalmente estos micrófonos que solamente se usaban para estudios, ¿no es cierto?, hoy en día los encontramos en toda línea de lugares, ¿no es cierto? O sea, el fabricante dijo, vamos a hacer para todo el mundo. Otra clase de micrófonos que existe es los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos, como el que mostré al principio, o sea, ¿no? No necesitan alimentación fantasma, lo primero. Solamente necesitas conectarlo a tu consola, dar ganancia en el preamplificador hasta lo que necesites ajustar, ¿no es cierto? Y con eso ya va a funcionar el micrófono. O sea, en sí es de los micrófonos más sencillos de usar. Tiene menor sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que quizás si antes podía ser así como suavecito, ahora voy a tener que pasar la mano más fuerte para que se logre escuchar. ¿Sí? Es más resistente a maltratos porque no tiene un mecanismo dentro eléctrico tan complejo. Simplemente es una bobina, ¿no es cierto? Con como decía, el primer diafragma. El diafragma, el imán y la bobina. Eso es simple, muy simple. Está hecho para estarse moviendo a cada rato, ¿no? El micrófono dinámico, a diferencia del micrófono condensador, como digo, no necesita alimentación externa. Por ende, un micrófono, que es un dato importante, un micrófono dinámico siempre está funcionando, independientemente de si está conectado o no está conectado, porque está diseñado para funcionar a través del movimiento. Sin embargo, el micrófono de condensador sin esta alimentación no funciona, no se mueven las placas. ¿Sí? Y también existen distintos modelos de acuerdo al fabricante. ¿Sí? Dentro de los micrófonos también que se usan en forma común existen los micrófonos de cinta. Un micrófono de cinta, como bien lo dice, el diafragma, el material, ¿no es cierto?, es de cinta. El material es de una tela. Esa tela que provoca que la reacción del sonido sea más cálida, pero al parecerse mucho, ¿no es cierto?, a un micrófono dinámico, tiene más complejidades que un micrófono dinámico porque es mucho más delicado por el tipo de material que usa. Por ende también la humedad, si tú le aplicas Phantom a algunos micrófonos de cinta, los quemas, ¿sí? O sea, deja de funcionar este micrófono. Y este micrófono mayormente se ocupa en estudio, lo que no quiere decir que no se va a ocupar en vivo, pero finalmente es del tipo de micrófono que menos vemos en vivo. Cada micrófono, independiente del material con que esté hecho, independiente de si es de condensador, dinámico o cinta, la mayoría, ¿no es cierto?, tiene un patrón polar. ¿Qué quiere decir un patrón polar? ¿Qué es un patrón polar? El patrón polar, ¿no es cierto?, es la homogeneidad o la cantidad de decibeles, ¿no es cierto?, es la que va a capturar este micrófono lo que se esté hablando, transmitiendo o, ¿no es cierto?, que esté sonando. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, como vemos en el recuadro, existen micrófonos omnidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que este micrófono, ¿no es cierto?, si es que fuera omnidireccional, que no lo es, ¿no es cierto?, tendría y captaría homogéneo hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, ¿no? Sería casi un círculo completo. Lo que quiere decir que todo lo que esté por todos lados, ¿no es cierto?, estaría siendo
captado por este micrófono. Este micrófono normalmente uno dice, oye, ¿y dónde se ocupa este micrófono? ¿O qué micrófonos existen con esas características? Bueno, hay lavaliers que existen con eso, ¿no? Si yo tuviera aquí un micrófono de solapa, la mayoría son omnidireccionales y buscan precisamente que si el orador mueve la cabeza hacia cualquier lugar, ¿no es cierto? Aún así se siga escuchando. Después tenemos los micrófonos figura 8. En un micrófono figura 8 o bidireccionales, ¿no es cierto? Quiere decir que si yo tuviera, o este fuera un micrófono bidireccional, captaría lo mismo a un costado que al otro costado, pero al centro, ¿no es cierto?, no captaría. Por ende, si este fuera bidireccional y yo estuviera hablando acá al frente, aquí podría haber otra persona cantando un dueto o dos instrumentos muy similares, ¿no es cierto?, y yo los podría captar sin ningún problema. La mayor cantidad de micrófonos que se encuentran con ese patrón polar no son generalmente los usados en vivo, pero sí en grabación hay bastantes. Hay algunos modelos como AKG, C414, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad de cambiar los patrones, ¿no es cierto?, y lo puedo poner en figura 8 y puedo tener a dos personas hablando una al costado de la otra, ¿no? Después viene, ¿no es cierto?, la figura cardioide. ¿Qué quiere decir la figura cardioide? Que principalmente el micrófono va a captar hacia mi boca y va a ser una forma de corazón invertido. O sea, yo hablaría, ¿no es cierto?, en la parte de abajo del corazón, ¿no? ¿Qué provoca esto? Que finalmente en la parte de atrás yo tenga o capte menos audio. ¿Qué significa eso? Que puedo aislar distintas cosas. Si yo lo ocupara en una plataforma en vivo, ¿no?, y tengo monitores de piso y yo tengo los monitores abajo, si los pongo enfrente del micrófono o en forma paralela, seguramente voy a tener mucho menos posibilidades de feedback, ¿no es cierto?, o de acoples por la direccionalidad de este micrófono. ¿Sí? Lo que quiere decir que prácticamente yo de todas maneras lo puedo apuntar y a donde apunte es que finalmente va a captar. Esta figura normalmente lo usan los micrófonos vocales, ¿sí? O los tipos de micrófonos que se ocupan como para instrumentos. También tienen una forma cardioide porque lo que buscan es aislar, ¿no es cierto?, los sonidos parásitos que pueden haber alrededor, o por lo menos disminuirlos, ¿no? Porque no es que estén en cero, pero sí están muy atenuados en comparación a la voz, por ejemplo, que pueda estar captando el micrófono. Después de eso viene supercardioide. ¿Qué quiere decir supercardioide? Que finalmente, ¿no es cierto?, tenemos un ángulo menor, con una punta hacia abajo, muy parecido al cardioide, pero más cerrado, ¿no es cierto?, con una punta hacia abajo. Este también permite controlar ciertos niveles. Quiere decir que, les doy un ejemplo, si yo tengo un vocalista, ¿no es cierto?, o una persona, un orador, que es muy bueno para moverse, ¿no?, que es muy bueno para moverse, seguramente voy a usar un micrófono cardioide. Pero si este habla directamente todo el rato, seguramente voy a ocupar un hipercardioide, porque siempre va a estar captando y siempre va a estar al recto. Porque él sabe que si se mueve va a dejar de funcionar en buena forma. Y un hipercardioide acentúa más lo que les estoy diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que un hipercardioide, independiente que a los costados no pesque mucho, sí, ya está muy cercano a ser un bidireccional. Entonces tienen que tener ojo cuando ponen cosas abajo. Pero si algo apunta de los costados, la verdad es casi nada, ¿no? Nosotros tenemos muchos micrófonos que hoy en día podemos usar. Y nosotros tenemos muchas dudas quizás en lo que podríamos usar en algún minuto. Hay micrófonos muy simples que nos salvan la vida. Los micrófonos simples que pueden existir está este. Un SM58, que es un micrófono que fue diseñado para vocal, que te puede servir para instrumentos como guitarras, como flautas, como quenas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque trabaja en el rango vocal. En el fondo, cada micrófono que tú elijas, ¿no es cierto?, tiene que ver con la característica para la que también fue creado.
Si tú tienes un micrófono vocal, por ejemplo, con este micrófono que yo tengo acá, que algunos le llaman headset y etcétera, otros le van a decir el de cintillo y etcétera. Nosotros teníamos, no sé, una persona que cantaba y tocaba la flauta en Jethro Tull, ¿no es cierto?, que usaba este tipo de micrófono y él tocaba la flauta de traversa, se comunicaba con ella y además cantaba con el micrófono. Entonces, por ende, la elección de su micrófono fue fantástica, la del ingeniero, ¿no? Porque le permitía moverse, porque podía ser inalámbrico, porque podía correr de acá para allá y además podía tocar la flauta sin ningún problema de lejanía, ¿no? En ese caso, y en este caso en particular, ¿no es cierto?, hay una buena elección. Cuando tú eliges trabajar con un SM58, eh, debes entender para lo que lo puedes llegar a usar. Entonces, cuando uno se imagina una compra, y a lo mejor voy a pecar con lo que estoy diciendo, pero muchas veces el presupuesto, ¿no es cierto?, me obliga a tener 10 micrófonos. Y no puedo tener, a lo mejor, por el valor de un micrófono condensador, que normalmente es carísimo, a lo mejor voy a tener 10 SM58 que me van a servir para muchas cosas. Quizás algunas de ellas no van a estar con tanta calidad, pero sí, la que más me importa, que es el rango vocal, va a seguir funcionando impecable, ¿sí? Acá tengo un micrófono que es un Beta 87A. Este es un micrófono hipercardioide, que también lo tengo acá. Y que quiero mostrarles un ejemplo, ¿no es cierto? Y tú me avisas, Kate, si se escucha o no. Voy a cortar acá y voy a pasar a este micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí suena, Felipe. Suena bacán. Ya. No sé si se dan cuenta, pero este micrófono puede ser más ambiental, capta mucho menos lo que está afuera. Este micrófono pasó a ser como que yo estuviera en un estudio de grabación donde no existe ninguna reverberación. Si ustedes se fijan, y me voy a poner un poco de costado, ¿no? Yo al estar hablando de frente, funciona muy bien. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Ya no funciona tan bien, ¿sí? Eso habla mucho de la direccionalidad que tiene este micrófono. Entonces, cuando uno dice un hipercardioide, oye, no, pero lo mejor que podemos hacer es ponerle al cantante un hipercardioide. Pero resulta que él hace a cada rato y mueve el micrófono así, y miren cómo se escucha. Esto es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que una persona ocupe un hipercardioide o ocupe un cardioide normal? Quizás va a depender solamente del aprendizaje que tenga la persona que lo usa, el cantante en este caso, el orador, si tenemos a alguien que no sé, que esté rezando y etcétera, pero dice, y lo importante es que le entiendan la palabra, ¿no? Y de repente hace, y se fue todo, y se fue todo, y la gente va a dejar de entender. Entonces la inteligibilidad acá es importante. Pero ¿qué pasaría si yo con este micrófono tengo cosas que meten ruido acá al lado? Ustedes logran escuchar el chasquido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Logran escuchar el chasquido? Pero miren, en realidad, al nivel que está el chasquido, aquí lo voy a poner enfrente a la cápsula para que se den cuenta. Ah, se me quedó seca la... Entonces, finalmente, este ejemplo, bueno, este ejemplo va a ser más. Así se escucha si es que yo hablo de lado, así se escucha si yo hablo de frente, ¿sí? Este ejemplo va a ser más gráfico. Entonces, claramente, aquí tengo diferencias importantísimas al momento de ocupar un micrófono. Entonces tú decías, no, pero ¿sabes qué? El headset es mucho más limpio. Comparémoslo. Comparémoslo. Ahí me están escuchando con el headset. Sin embargo, el ruido ambiente es mayor. Y el ruido ambiente se traduce en hiss, se traduce en algunos sonidos. Y principalmente, quizás este no lo podría siquiera monitorear como un monitor de piso. Pero es bueno que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Voy a seguir avanzando y les voy a seguir mostrando otras cosas, ¿no? Denme un segundito. Hola, 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 hola. Aquí, hace algún rato atrás, yo hablé de los micrófonos que son, perdóname, el micrófono anterior que usamos es condensador además.
el hipercardioide, el beta 87A es condensador. Este es el beta 57A, que es un micrófono dinámico. ¿Y qué decía la característica del micrófono dinámico? ¿No es cierto? Decía que era bastante más duro, ¿no? ¿Y qué quiere decir más duro? Quiere decir que finalmente si yo me lo alejo un poco, ¿sienten esto? Yo me lo alejé un poco y escuchen cómo se pierde el micrófono, sin embargo tengo que estar muy cerca para que este micrófono funcione. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un instrumento como una caja, tarola, hi-hat o lo que sea, ¿no es cierto? Si yo lo pongo cerca va a sonar muy bien, pero si lo pongo a la distancia inadecuada, como por ejemplo esto, escuchen lo que pasa. O sea, si acá yo tengo un vocalista que finalmente piensa, ¿no es cierto? Que puede cantar como, no sé, como lo muestra la mayoría y así, aquí ya se perdió, y esto ya no está funcionando, ¿no? Pero lo vamos a probar con el Beta 87, dame un segundo. ¿Me escuchan? Entonces, a todo esto, todos los micrófonos han estado planos, ya no hay nada ecualizado acá, por si acaso, para que ustedes después hagan sus comparaciones, ¿ya? Aquí pueden ver que yo me alejo más del micrófono, pero aún así, a una distancia mayor al otro, sigue funcionando. Y sigue y sigue y sigue funcionando. Se escucha más lejos, pero sigue siendo inteligible. ¿Qué pasa si yo lo saco? Mira, ahí lo dejé de apuntar. Ahí lo estoy apuntando a la boca, ahí lo dejé de apuntar. Se termina, ¿no? O sea, es importante entender cómo funciona un micrófono para poder ver qué micrófono usamos en qué, ¿no? Acá, acá tenemos, ¿no es cierto?, un micrófono SM57. Un SM57 es un micrófono dinámico muy parecido al micrófono que ocupé en segundo, que es un micrófono dinámico, que era el Beta 57A. En el fondo este es el original, el SM57. Y el SM57 como particularidad tiene que es un micrófono dinámico, ¿no es cierto?, con casi las mismas características de un SM58, pero la diferencia es su carcasa o cabeza, ¿no? Es bastante más pequeña, lo que permite que también lo pueda poner en lugares donde se requiere tener quizás un poco más de espacio. Si yo necesito poner en un tom, ¿no es cierto?, algo, quizás voy a poner esto. Si lo voy a poner en una tarola, quizás voy a poner este. Si lo necesito en un hi-hat, quizás voy a poner este. Independiente de que no sea condensador, cumple la función, ¿no? Este es de los micrófonos que quizás en forma más versátil, ¿no es cierto?, funciona a un bajo valor, ¿no? Tiene un bajo valor, pero este micrófono debería estar rodeando los $100 en todos los países. Eh, y precio, calidad, la verdad, igual que el 58, precio, calidad, la verdad es que están muy arriba, ¿ya? Creo que cuesta mucho alcanzarlos. Acá estoy mostrando, ¿no es cierto?, un micrófono Beta 181. ¿Qué es un micrófono Beta 181? Es un micrófono de condensador, el cual tiene la particularidad de que yo puedo cambiar la cabeza. ¿Qué significa eso? Que en forma original vienen con... Espérenme. En forma original vienen con, ¿no es cierto?, una cabeza que es cardioide, por eso es C, ¿no es cierto? Pero yo la podría cambiar. Yo podría cambiar la cabeza, acá como se ve. Muevo esto. Y ya tengo ya un micrófono que le puedo poner otra cabeza de un tamaño bastante óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente tengo un micrófono con un excelente tamaño, el cual me permite, ¿no es cierto?, poder ponerlo en muchos lugares y que tiene una muy buena calidad. Esta es una calidad de condensador, pero es calidad de condensador, recuerden lo que nombramos, que era
cardioide, ¿no? Espérenme un poquito, voy a ver acá. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Sí, sí, ¿me escuchan ahí? Bueno, acá tenemos el beta 181, que claramente, ¿no es cierto?, capta bastante más lejos que el otro. Y está hecho, ¿no es cierto?, también para que si yo me pongo de lado, sigue captando. ¿Se fijan o no? Sí. ¿Se ve un poquito? O sea que si yo lo cambio del radio, independiente que al centro tiene una mayor presión, al ser cardioide, ¿no? Si yo lo muevo un poco va a seguir funcionando. O sea, quiere decir que si yo lo pongo en el hi-hat, o en la tarola, o en la guitarra, o en el bajo, ¿no es cierto? Si esto se moviera unos centímetros, la verdad no tendría un mayor problema. ¿Ya? No, no significaría que yo tuviera un problema gigantesco, sino que simplemente variaría un poco el nivel. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, 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 sí. Sin embargo, el otro, recuerden que es cuando es hipercardioide, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer casi esto, ¿no? Sino que se va, es como que yo hiciera esto. Eso es lo que representa, ¿no? Y esto, a pesar de, sigue manteniendo, ¿no es cierto?, la lejanía. Bueno, obviamente el factor de proximidad es importante para la presión, pero sí tenemos ahí una diferencia. Voy a cortar este micrófono, espérame. Hola. Ya. Entonces, ahí teníamos la característica de un micrófono que nos puede servir, ¿no es cierto?, para captar platos, para captar violines, para captar, ¿no es cierto?, bajo, guitarra. ¿Por qué tantos instrumentos, dirán ustedes? Y es porque tiene una muy buena sensibilidad, ¿no es cierto? Quiere decir que no necesita que generemos tanto ruido, ¿no?, para que él capte, y resiste muy bien en los niveles de presión sonora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo a una persona a gritar en el micrófono, este micrófono no va a distorsionar. Y si pongo a una persona a susurrar, también se va a escuchar. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene una muy buena sensibilidad, ¿no es cierto? Con, o sea, y resiste altos NPS. Sí. Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un micrófono que está diseñado directamente para ser usado, ¿no es cierto?, en un instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Que los fabricantes a través del tiempo, ¿no es cierto?, han fabricado o han hecho, ¿no es cierto?, micrófonos que sirvan para instrumentos dedicados. ¿Qué quiere decir esto? Que este micrófono, así como se ve en el PowerPoint, y lo pueden ver acá, ¿no es cierto?, tiene un diseño el cual me permite moverlo, dejarlo así. Por ejemplo, si esto estuviera aquí tomado de mi tarola, ¿no?, yo lo podría poner en la tarola sin ningún problema. Necesita, ¿no es cierto? Esto está diseñado para algo de las percusiones, ¿no?, como las congas o cosas así. Si ustedes pueden ver ahí, ¿no? Tiene ese tipo de fijación y además trae esta otra que es distinta. Trae acá un botón que me permite, ¿no es cierto?, ajustar ¿cómo se llama esto? Soporte, ¿no? Que es un soporte especial. ¿Por qué ya avanza en eso? Porque incluso en este mismo modelo, por lo menos Beta 98, existen varias versiones y en ella va cambiando las letras finales y de acuerdo a las letras finales para lo que también nos sirven. Algunos traen unas pinzas blandas, ¿no es cierto?, que sirve para ser tomado desde distintos lugares. ¿Podría ser igual a un tom? Sí, podría tomarlo desde un tom, ningún problema, pero principalmente los instrumentos de viento van a ser mejor captados con él. Porque no van a cambiar el timbre, tesitura o la forma, ¿no es cierto?, en la que suena el instrumento de viento que se esté amplificando con él. Y está diseñado también para un alto NPS. Imagínense que si yo tengo acá una trompeta, más o menos aquí queda el micrófono, a esa distancia muchos micrófonos saturarían y sonarían mal. Lo que quiere decir que resiste muy bien el alto NPS o SPL, ¿no? Nivel de presión sonora.
todos los micrófonos que nosotros tenemos, la mayoría de los micrófonos vocales, ¿no es cierto? El sueño siempre ha sido ser inalámbricos, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuándo ocuparía un inalámbrico? Claro, ¿cuándo ocupas un inalámbrico? Cuando la persona, la verdad, lo que mayormente tiene es movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienes el cable. No es solamente por algo de visión, sino que también es por algo que tú debes, ¿no es cierto?, tomar en cuenta, que es el movimiento. Este movimiento puede ser, ¿no es cierto?, con un headset y también puedo tomarlo ahí, ¿no es cierto?, con alguna de las... la corrí, perdón. Con alguno de los... ¿Se ve el puntero mouse ahí por si acaso? ¿No? No sé si alguien me puede decir si se ve el puntero. Sí, se Sí, ve. sí se ve. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Yo le podría, lo que estoy viendo ahí, ¿no es cierto? Yo le podría poner a él, eh, ¿cómo se llama esto? Recuerden que estos son transmisores, porque transmiten, ¿no es cierto?, lo que el micrófono da, ¿no?, a un receptor, que el receptor pasa a ser, ¿no es cierto?, toda esta parte que está acá al centro, ¿no?, del rack. Estos transmisores están diseñados para ser portátiles, pero también para conectar micrófonos más pequeños o cables de instrumentos, lo que podría ser que una guitarra, ¿no es cierto?, podría conectarse directamente a uno de ellos y podría sonar inalámbricamente. También podrías conectar un headset o podrías conectar también un micrófono lavalier. ¿Para quién te servirá? Para un orador que quizás se mueve, para el gerente que se mueve, para el gerente que quiere ir a su camarín antes de, pero que tú sabes que si no le pones un micrófono de headset, jamás lo vas a poder escuchar. O poder, no sé, poner el micrófono. Hay gente que es intocable, entonces nosotros también tiene que tener, o gente que tiene fobias, que también tienes que dejar puesto el micrófono. En el teatro normalmente, ¿no es cierto? Acá hay un transmisor muy pequeño, que es nuevo, ¿no? Ese transmisor se ocupa para teatro y tú lo puedes dejar escondido, ¿no es cierto?, en una parte detrás del pelo, en el cuello. Una mujer si tiene pelo largo, queda ahí atrás, no hay ningún problema. Un hombre detrás en el pantalón, ¿no es cierto? O en el bolsillo. Tratar de no dejarlo tan cubierto porque si cubren la antena finalmente vas a tener problemas, ¿no? Pero ahí ya tienes una elección de micrófonos y tienes que tomar una muy buena decisión, el movimiento, ¿no? Después de eso tenemos micrófonos que se pueden ocupar para hablar, como los que están acá, ¿no es cierto? Allí tú tienes un SM58 en versión inalámbrica y acá tienes el mismo micrófono que tiene KT, que es un KSM9, ¿no es cierto? También dinámico, pero de doble cápsula, eh, el cual también te puede servir para cantar o para hablar. O sea, por ende, si tú estás en la iglesia y la persona que va a hablar además canta, un micrófono inalámbrico quizás va a estar perfecto, porque va a tener que estar quieto en algún minuto y en otro minuto va a querer hablar, va a querer mostrar, ¿no? Entonces la tecnología inalámbrica sí nos sirve para generar movimiento, para generar cercanía y para generar cosas que no podríamos hacer con micrófonos con cable, ¿ya? Pero es una de las opciones, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en estas imágenes, distintas cápsulas que pueden ser usadas, ¿no es cierto?, en esos transmisores inalámbricos, ¿no? Estas son súper pequeños, de hecho aquí hay uno, ¿no? Este es el TH53, si no me equivoco, el cual está diseñado precisamente para que yo pueda hablar y que tenga un color, ¿no es cierto?, que no se vea tanto, que finalmente lo podría usar en teatro, en televisión y en otros lugares. Competencia de varios fabricantes más, ¿no? También se podría ocupar, y como ustedes ven ahí, esto está diseñado en distintos colores, por ende tú podrías tener una persona más morena y quizá ocupar el que al del centro, una tez canela y finalmente uno blanco que el fabricante pone para que tú, si tienes deseos, ¿no es cierto?, podrías finalmente pintarlo del color que fuese necesario. ¿Qué quiere decir? Si en teatro tú eres un monstruo o eres un árbol que es verde, ¿no es cierto?, tú podrías pintar esto de color verde. Me parece fantástico los distintos usos, ¿no?
ahí tenemos el mismo headset que tengo yo, que es exactamente el mismo modelo. Aquí ya lo pueden apreciar, ¿no? Es muy pequeño, la verdad pasa muy desapercibido y se puede ocupar generalmente en situaciones también de teatro, donde no a lo mejor no haya una televisión o una cámara tan cercana, a un set de como el bienvenido o algo así. También lo puedes usar, ¿no es cierto?, en distintas situaciones al aire libre, porque la verdad capta muy bien y te permite hacerlo, ¿no? Cuando hablábamos de que del inalámbrico y lo práctico que puede ser el inalámbrico, hay gente que prefiere no tener este micrófono. Por ejemplo, si yo tengo este headset y yo soy súper inquieto, ¿no? Y me rasco la cara, lo que pasaría a ser, ¿no es cierto?, conflictivo para este tipo de modelo. Si a lo mejor tengo carraspera, si ahora yo no tengo nada, no tengo ningún problema, ¿no? Pero por ejemplo, si tuviera carraspera, a lo mejor no tendría cómo alejarme del micrófono porque está diseñado para quedarse en tu cara, ¿no? Y te sigue para todos lados. Entonces, si yo tengo tos o quiero decirle algo a alguien, así como al costado, este micrófono quizás no sería el ideal. Por eso que para los podios normalmente se ocupan este otro tipo de micrófonos que son llamados cuellos de ganso. Existen dinámicos y existen condensadores. Existen con mute, existen con distintas opciones, ¿no? Pero normalmente se llaman micrófonos de conferencia. Y estos micrófonos están diseñados para ser puestos en un podio, mesa o algo, ¿no es cierto?, para que quede a una distancia de no más de 20 centímetros de la boca del orador. Y la idea de él, ¿no es cierto?, es precisamente que si la persona después de hablar tanto rato tiene tos o tiene algo, ¿no es cierto?, también pueda alejarse del radio del micrófono y hacerlo. Algunos incluso tienen un mute en, en la base. Y cuando tú muteas esa base, ¿no es cierto?, tú puedes hablar, toser, tomar agua sin que nadie lo escuche. Por ejemplo, si yo acá tomo café, un acto simple con este micrófono, me imagino que de alguna forma lo escuchan. Si ustedes se ponen a pensar, ese sonido, ¿no es cierto?, amplificado en un mega evento, quizás no sea tan agradable, ¿no? Vamos al siguiente. Al momento de elegir, al momento de elegir tu micrófono, es una parte muy importante y espero que la conversemos después de esta parte, ¿no? Al momento de elegir tu micrófono, tienes que tener muy claro cuál es el tipo de proyecto en que tú te quieres desarrollar, ¿no? Es decir, si yo tengo poco dinero, quizás voy a tener que elegir dinámicos más económicos de un buen nivel que me duren años, ¿no? Muy bien. Si yo necesito comprar un micrófono para mi vocalista, el cual maneja muy bien los micrófonos, el cual tiene muy claro cómo moverse, cuánto alejarse, seguramente voy a comprar un hipercardioide, porque va a permitir incluso realzar y ayudar, ¿no es cierto?, al sonido que él pueda tener en vivo. Es más, un buen vocalista que maneja bien su micrófono, es más fácil de poner efectos, es más fácil de poner un montón de cosas que hoy en día se hacen más complejas con micrófonos que no tienen tanta direccionalidad, ¿no? Las condiciones de trabajo, ¿qué quiere decir esto? Si va a ser al aire libre, si va a ser en una iglesia, si va a ser en un estudio de grabación, quizás eso me va a llevar a elegir, ¿no es cierto?, el modelo de micrófono. Existe para todos los gustos, ¿no? Em, y la tercera parte, que quizás más tiene que ver con el diseño auditivo, es qué color tiene el micrófono, qué matiz, qué espíritu, ¿no es cierto?, me puede ayudar a impulsar el micrófono que voy a usar. Entonces, chicos, después de haberles dicho esto, creo que es muy sencillo, creo que es muy fácil poder entender. Y si no has tenido la oportunidad de usar, si no has tenido la oportunidad de ver o de tomar micrófono, ¿no es cierto?, puedes leer los catálogos. Cada micrófono viene con un catálogo y te va a decir. Recuerden que van a tener que ver la cobertura, la respuesta de frecuencia, van a tener que ver también, ¿no es cierto?, la sensibilidad que tiene este micrófono, van a tener que ver el patrón polar que tiene este micrófono y de acuerdo a eso voy a poder tomar las mejores decisiones. Recuerden que hoy en día los fabricantes además te la hacen fácil
y hay micrófonos que vienen diseñados para ciertos instrumentos, por lo menos te lo hacen como proposición. Así que eso, chicos, no sé si me quieren hacer algún tipo de pregunta. Pepe, ¿cómo está ahí? Bien, amigo mío. Estuvo bueno la charla. Antes de las preguntas, de abrir los micrófonos, onda todos, y que todos podamos preguntar, hay unas preguntas que teníamos pensado y que habían surgido en las clases anteriores que queremos resolver de una. Voy a sacar la presentación para verte a ti en grande. Ningún problema. ¿Ya? Em, por ejemplo, la semana pasada salía la pregunta de cuál es un micrófono bueno, como se dice, las tres B, bueno, bonito y barato, que sea funcional, eh, que sea a un bajo costo, pensando en iglesias pequeñas, y que funcione para todas las cosas. Eso, a tu percepción. A mi percepción existen, como nombré, existen dos modelos de micrófono, de los cuales son más económicos, ¿no es cierto? Y te permiten una gran gama de, para mí es un SM58, ¿no es cierto? Que es un micrófono que está alrededor de los $100, y un SM57 que lo puedes usar para instrumentos, pero si te falta para voces, igual te va a funcionar para voces, ¿sí? Le pones un antipop y te va a funcionar muy bien para voces. Perfecto. Entonces ahí tienes micrófonos que puedes usar para todo, tienen un amplio espectro, y además te puedo decir que, no sé, yo tengo un SM57 que tiene 22 años y sigue funcionando y sigue sonando. Casi tantos como tú. Claro, apenas 27 años. Claro. Otra pregunta, por ejemplo, que siempre nos preguntan, yo creo, a la gran mayoría de los sonistas, los cantantes cuando se quieren comprar micrófono y quieren invertir en algo propio, sobre todo cuando son iglesias y quieren llegar con su micrófono, ¿en qué deben fijarse los vocalistas a la hora de comprar un micrófono o un sonidista a la hora de comprar un micrófono para un vocalista en específico? Mira, yo creo que cuando existe un vocalista que necesita un micrófono, lo primero que tiene que hacer es acercarse al sonidista de su iglesia o de su lugar, ¿no? Más que tomar la decisión particular, porque aquí viene lo que es expectativa versus realidad, ¿no? Entonces a lo mejor yo estoy viendo un micrófono que es carísimo, cuesta millones de pesos, ¿no? El cual ocupa, no sé, Celine Dion, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabéis qué? Yo quiero ese micrófono porque con ese micrófono mi voz va a sonar fantástico. Claro, pero yo no puedo confundir que los talentos, las proyecciones son distintas. Por ende, tú tienes que buscar algo que se ajuste a tu persona. Em, y eso quiere decir que muchas veces, ¿no es cierto? Hay ejercicios comunes que hacen las personas o malas costumbres incluso que toman, ¿no es cierto?, por tratar de imitar a grandes cantantes y que, por ejemplo, están hablando así y de repente, ¡ah!, cuando pegan el grito se lo alejan, ¿no es cierto? Y no hay un cierto manejo. Es que uno ahí tiene que acercarse al sonidista y ver, ¿no es cierto?, qué tipo de micrófono es el que mejor calza en tu forma de cantar. Si eres una persona que se mueve demasiado, ¿no es cierto?, y que no se da cuenta, y que puedes ver tú tu propio video, ¿ah? O sea, hoy en día es más fácil, tú puedes ver cómo cantas así, ¿ah? Sí. Y tú te das cuenta que estás haciendo así y que en el fondo te dejó de escuchar todo el mundo, pero tú pensabas, ¿no es cierto?, dentro de la energía, adrenalina, que estaba todo bien. eh, no, Estáis o sea, matando. un micrófono dinámico ahí te jugaría una muy mala pasada. Eh, pero si eres una persona que canta cerca, que siempre tienen cerca tu micrófono, un micrófono de $100 te va a funcionar perfecto. Tú puedes ver, no sé, Rolling Stone ocupaban el SM58 hasta el día de hoy. Y es un micrófono de $100, chicos. Entonces, por eso les digo, no se dejen guiar por el marketing, guíense por la necesidad real que puedan tener, por la cantidad de fuerza que tenga su voz, ¿no es cierto? Y por también lo que les acomode, pero que no todo sea marketing, es importante. Que suene bien su voz es lo más importante. Ayúdense con el sonista más cercano. Mortal. Otra consulta que siempre es como difícil, en el caso de los bombos, hay muchas iglesias que con suerte tienen un micrófono en el bombo. En ese caso de tener opción de comprar uno, ¿cuál comprarías tú
¿Y qué tips darías tú para hacer sonar el bombo y hacerlo resaltar de mejor manera? Mira, hay micrófonos eh, que ya vienen preconcebidos para bombo, ¿no? Hay micrófonos que son especiales para bombo. Por ejemplo, yo acá voy a mostrar uno. Acá tú tienes, ¿no es cierto? Este es mi regalón, ¿eh? Este micrófono tiene casi 20 años, quizás más. Eh, Ya no lo es hacen, de un, hecho. no, ya no lo hacen este. Este es un Beta 91 que se pone adentro del bombo. Así. Este no tiene Beta 91, no tiene letra, no tiene nada. Este se pone adentro del bombo. Uno ve el hoyito del bombo, ¿no es cierto? Uno puede poner adentro este y parcialmente plano ya debería sonar un bombo o un bombo más moderno, ¿no? Ese es un modelo. Y el otro modelo que yo puedo recomendar, ¿no es cierto? Es un Beta 52. Beta 52, que es un micrófono gordo, ¿no es cierto? Que es más cabezón, que realmente parece para bombo, casi como que si tú lo miras así, parece mucho al bombo, ¿no? Ese micrófono también está diseñado para, y la verdad es bastante más económico. Yo lo ocuparía, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Lo único que haría para que funcionara bien es quizás restarle un poco de frecuencia en los 300 Hz aproximado, unos 3 o 6 dB menos hacia abajo, y después, dependiendo de que si tú quieres que esté más presente o no en tu mezcla, daría los 2 a 3 kilos un poquito hacia arriba. Y ya, con eso basta. Comprimirlo para que no sature. eh, Golpeen, mira, es importante que la persona que golpee el bombo lo golpee con la fuerza que lo va a golpear el baterista. ¿Ya? Ese es uno de los principales errores. Cuando tú pruebas sonido y finalmente lo prueba una persona que le pega más despacio, tú calibras más la ganancia y por ende cuando empieza a tocar el baterista y le pega fuerte, ¡pum! Se te murió la mezcla, se murió el canal, se saturó todo, ¿no? O Entonces, los mismos músicos, cuando los ponía a probar sonido, prueban a un nivel y después parten tocando el culto, la reunión empezó y es otro nivel el que llega. Entonces, claro, o sea, eso pasa, pasa siempre y cuando pasa, la verdad es un poco triste. Entonces, como que uno tiene que tratar, para poder empezar una buena mezcla, para que la gente te escuche bien, es bueno probar con ganas, ¿no? Y probar como uno realmente lo hace y ponerse en el papel de que ya estás sonando en vivo, ¿no? por ejemplo, otra cosa, hay gente que trata de emular un micrófono dinámico subiéndole harto agudo. Em, en ese caso, si quieres llegar a un micrófono condensador, ¿tú qué opinas? ¿Mejor cómprate un condensador o está bien levantarle eso agudo a un micrófono dinámico para que parezca un micrófono condensador? O sea, yo creo que cuando tú ecualizas una voz es para que sea más inteligible, para que te calcen los efectos, pero tratar de emular algo, la verdad, yo creo que es una pérdida, a mi parecer, ¿no? Yo creo que es una pérdida porque va a resaltar frecuencias que generalmente van a ser más dolorosas y que son las que finalmente terminas de sacar cuando tú tienes una mezcla. Ahora, eso hablo con respecto a la exageración. No quiere decir que a un micrófono dinámico tú no le puedas dar brillo, Por pero la supuesto. exageración sería, ¿no es cierto?, darle tanto brillo que finalmente se pierde y se desvirtúa la función principal del micrófono. A lo mejor hasta te va a acoplar a cada rato, ni siquiera lo vas a poder usar. Entonces, un micrófono dinámico o un micrófono condensador tienen características que son, la verdad, bastante singulares en cada uno. Como yo mostré recién los micrófonos, tratar de emular uno y otro, pucha, la sensibilidad, ¿cómo la emulas? No tienes cómo emular la sensibilidad. Y sin embargo, darle más agudo o no a tu mezcla, sí puede ser, pero eso no lo va a hacer sonar condensador. O sea, eso lo va a hacer sonar más agudo simplemente, nada más. Sí, bacán. Y lo último, antes de entrar al micrófono abierto con los demás chicos, Ujú. cuando tenemos eventos al aire libre, ¿qué tan importante y cómo nos podemos cuidar del viento y esas cosas que muchas veces es bien molesto, sobre todo en las iglesias, no sé, pues que hacen campañas al aire libre y sentimos que en el micrófono del pastor o del predicador nos entra una cantidad de viento y en los micrófonos de los platillos también? ¿Cómo hay algún truco para poder evitar eso y disminuir lo que es el viento? Mira, si no tienes, hablemos de si no tienes antipop.
¿no? Porque es la parte más compleja. Si no tienes antipop, la Pero, por ejemplo, verdad, el antipop, ¿qué es? Para los que no saben y no sí, ningún cachan problema. Dame un esto. segundo. De hecho, como que a eso iba la pregunta también, como Sí, al antipop, partamos por el antipop, claro. aunque no venía preparado. Bueno, el antipop, ¿no es cierto? Es esta pequeña esponja. En el caso es para este micrófono, ¿no? Cada micrófono tiene un diseño antipop, o la mayoría tiene un diseño antipop. Ese diseño se basa precisamente en parar la cantidad de viento que pueda existir en esto. Que además termina bajando las frecuencias graves también, ¿ya? Para que también lo tomen en cuenta. Entonces, voy a hacer un ejemplo acá. Dame un segundito para mostrarlo así como yo creo que es mejor mostrarlo, ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo. Así lo entendemos Tengo, mejor todos. tengo tanto cable que Ya se me olvidó no, cuál era. no sé dónde tengo. Algunos me preguntaban por qué me decían abuelo. Bueno, no es por eso. No es porque me olvidaron. No, ahí voy. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me Sí, te escuchan? escuchamos, sí, ¿Sí? bacán. Ya. Ahí estoy con antipop. Miren, voy a hacer puras P. Espera. ¿Qué pasa aquí? Ser aquí un problema con la cápsula. Que lo voy a tener que ver. No suena. Quizás en la línea, puede ser. Sí, lo que pasa es que tiene un... Pero miren, ahí pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, de cómo suena con antipop Sí. a esta distancia, ¿no es cierto? Entonces yo estoy acá, a esa distancia, y esto sería emular viento. Yo ahora voy a ocupar esto mismo sin el antipop. ¿Se entiende? Miren, ahí como se vuelve a saturar todo, ¿no? Sin embargo, aquí no se satura todo. Quiere decir que en una situación viento, seguramente lo que voy a escuchar va a ser esto, porque lo va a traducir. No, se Desde fue este- en un momento el micrófono, pero se entendió, se escuchó la diferencia. Aquí estoy soplando ¿Mm? directamente. Y yo digo Pedro, Pablo, Pedro, Pablo, Pedro, Pablo, Pedro, Pablo, y acá lo saco. Pedro, Pablo, Pedro, Pablo, Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir finalmente esto? Quiere decir que yo lo que voy a tener que hacer finalmente con un antipop, yo puedo controlar esto sin, y a lo mejor, ¿no es cierto?, dejo el micrófono un poquito más duro, la sensibilidad es un poquito menor, ¿no? Porque obviamente tiene aquí puesto una coraza antes, ¿no? Protectora, pero va a proteger del viento y todos los sonidos parásitos que puedan existir en una situación en vivo. Lo mismo existe para los micrófonos vocales. Esperemos un poquito. Para los micrófonos vocales, ¿no es cierto?, que normalmente tenemos. En el caso de este micrófono, por ejemplo, el Beta 87A, el Beta 87A trae un antipop interno, igual que el 58, ¿no? Pero el cual no siempre llega al límite, ¿no es cierto? O puede cubrir todo. Voy a subirlo acá. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, me escucháis, ¿no? Y Muy bien. no siempre, pero este micrófono tiene un muy buen pop. Mira, no suena como el otro, ¿ven? Entonces hay algunos micrófonos que sí me van a ayudar simplemente con el hecho de haber hecho una buena elección. Quizás este micrófono, si no hay tanto viento, yo no tendría que ponerle un antipop en vivo, pero a otros micrófonos como el que pasó, el Beta 181, que es más sensible, sí lo voy a tener que poner esto, ¿no? Perfecto. Bueno, antes que para pasar antes a los chicos, se me ocurrió otra pregunta, perdón. Dígame Eh, nomás. en tus bandas actuales con las que Sí. trabajas hoy en día, Lucibel, no sé con quién más estás fijo. O Es que fijo en realidad solamente con Lucibel. Lo demás va y viene. Ahí con voy a la agregar. banda nueva del Felipe y el Cabezono, ¿no?
¿cómo se llama? Se me olvidó. Del Felipe, los Pillanes, no, pero los Eso, Pillanes estoy Pillanes, haciendo monitores también, claro. sí. Bueno, para los que no saben, Pillanes es una banda de puros jefes, finalmente, como Sí, claro. sacaron a las cabezas de varias bandas importantes en Chile y hicieron una banda de puros capos, por decirlo así. Eh, en ambas bandas, ¿qué micrófonos vocales ocupas? Bueno, en cada uno de los vocales, por ejemplo, en Lucibel, que son 3 cantantes. Por ejemplo, en Lucibel, Claudio Valenzuela, que es el ¿cómo se llama esto? El vocal principal, ocupo el Beta 87A, ¿sí? Y eso tiene una finalidad, es que finalmente él, al ser un micrófono este condensador, ¿no es cierto? Él hace y gesticula mucho y hace ruidos con su boca y todo, y hay murmullo, y hay llanto, y hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que finalmente tienen que ser amplificadas y que son bastante débiles. Pero también resiste una gran cantidad de nivel de presión sonora. Entonces, cuando él canta, grita, ¿no es cierto?, también se escucha bien. Y además tengo una batería cercana atrás, ¿no? O casi al costado. Y por estos lados el micrófono, como mostramos hace poco, no capta con tal fuerza. Por ende, sí me permite que él se aleje, se acerque, ¿no es cierto? Y poder tener una inteligibilidad. Para Eduardo Cases, ¿no es cierto? Que hace muy pocos coros, pero hace coros también, ¿no es cierto? Ocupo un Beta 57A. Este Beta 57A lo ocupo porque es plano y porque casi no tiene efecto de proximidad, lo que quiere decir que cuando se acerca no sube tanto en graves el micrófono, por ende no lo tengo que filtrar mayormente. Como ustedes se dieron cuenta, es un micrófono dinámico que cuando él se aleja no capta tanto, por ende también la batería que está atrás de él tampoco entra tanto en comunicación con él. Y para Cote Fonsea, el baterista de Luciel, bueno, Claro que es difícil igual una voz en un baterista, cómo hacer que suene menos batería en ese micrófono. mira, la verdad, hacer que suene menos batería es una prueba fracasada de todos los sonistas, ¿no? Así como que finalmente uno se imagina que por uno entra menos. Entonces lo que yo me di cuenta es que finalmente tengo que buscar o busqué un micrófono que me diera bien el timbre de la batería, o sea, que fuera como un micrófono más de la batería, eh, y que finalmente también se escuchara bien la voz. Para eso ocupo un Beta 56 en la voz que está diseñado para toms o para instrumentos de percusión. Entonces lo que hago es finalmente le quito un poco los 800, lo filtro un poco abajo y me queda la voz lista y funcional. Y quiere decir que tiene el mismo timbre que podría tener quizás el 57 o lo demás que ya está sonando y que ya capta otros instrumentos. O sea, es bueno entender que si tú tienes un micrófono en la caja, no solamente va a entrar la caja, sino que también por la caja van a entrar otros instrumentos. Y la suma de todo eso es lo que escuchamos finalmente. O sea, finalmente la Entonces, batería es un instrumento completo. tal cual, tal cual. Entonces, cuando tú piensas en los micrófonos que vas a poner en un instrumento que ocupa 10 micrófonos, o sea, todos tienen que ver entre sí para que realmente sean una suma, ¿no? Eso es como lo principal. Claro. Bueno, hay una persona que está con... Ahí la silencia parece. Y ahora sí. ¿Me escucháis, Pepe? Sí, súper. Ya, bacán, ahora sí. Caché que un tiempo usaste con Pillanes el KSM8 en las voces. ¿Qué, qué era lo diferente de ese micrófono que te servía en ese tipo de voces? El KSM8 es el que tengo yo acá, por si acaso, para que... Sí, mira, la verdad, es un micrófono que permite que haya varios a la vez abiertos, ¿no es cierto? Y no se sume tanto. Hay que pensar que yo ahí tengo una línea frontal de 5 vocalistas, que son tecladistas, que son guitarristas, que son bajistas, ¿no es cierto? Y en el fondo está todos los instrumentos y toda la línea atrás de lo que puedas tener de los equipos de guitarra, equipos de bajo, y todo se puede meter por los micrófonos que están cantando. Entonces, sí, el KSM8 pasó por una de las pruebas, digamos, bastante bien con Francis, que funciona muy bien con Francis. Francis canta muy bien también, ¿no? Vocalista de los Francisco Durán, ¿no es cierto? Un vocalista excelente, compositor, todo, ¿no?
Y, y bueno, finalmente lo dejamos de usar, no porque no me gustara, sino que porque finalmente no teníamos 5. Eh, Entonces, como no teníamos 5, ocupamos o SM58 o Beta 58A, que es hipercardioide también, ¿no es cierto? Eh, por las características que son más duras, pero finalmente igual suena rock y hay un sonido rock que ya está conocido, digamos, ¿no? claro, O sea, así como una cosa rápida. Si tú quieres sonar como sonaban los Rolling Stones y le ponen micrófonos como los que tiene la Celine Dion, ya te equivocaste, ¿no? Entonces, como que finalmente la comparación objetiva debe ser qué sonido quieres, ¿no es cierto? Y qué es lo que escuchas en las bandas que estás o que puedes tener, ¿no? Y ahí tú puedes tomar una decisión rápida también, ¿no? En el rock o en la música, las claro. canciones. Bacán. Bueno, la última pregunta que me la hacen por interno, Claudito Nadó, me pregunta, ¿cómo microfonear un coro tipo gospel de 20 personas en un escenario, si hay batería, percusión, si hay una banda completa? ¿Cómo poder hacer para ganar nivel de captación del coro y que esté poder tenerlo presente en la mezcla? Ya, mira, lo primero es, supongamos que tengo el poder de diseñar. Supongamos que tengo el poder de diseñar, ¿no? Si tú miras las orquestas antiguas, siempre los coros estaban detrás de los instrumentos, ¿sí? Entonces los coros primero deben ir detrás de todos los instrumentos que puedan sonar, ¿no es cierto? Y segundo, tienen que estar a una altura superior para que la proyección sea real. Quiere decir que la caja torácica en forma natural pase por sobre y no compita con ni choque con, ¿ya? Eso es como parte acústica, supongamos. Entonces, primer plano sería, primer piso, la banda, metro 40, o sea, metro 40 es mucho, pero hablemos 50, 60 centímetros más alto, el coro. Y el coro y todas sus voces deben ir despejadas una de sí para que tenga la proyección. No es imaginación, no es para que se vea solamente bonito. Es que si yo me pongo aquí, ¿no es cierto? La gente no me va a escuchar si yo tengo una cabeza. Por ende, si yo hago esto, que es lo que proyecta el sonido, tengo mucho más oportunidades de poner micrófonos donde sea. Lo que yo haría si tengo la cantidad de micrófonos, ¿no es cierto? Es primero diferenciar cuál es el foco más fuerte en mi escenario. Quiere decir que si yo tengo una banda, ojalá la banda, si no tengo tarima, ojalá la banda yo la pueda poner, aunque se enojen las bandas, ¿no? Delante del escenario. Delante del escenario. Y sobre el escenario ponga el coro, así yo tendría una barrera natural y la verdad podría poner los micrófonos y amplificar libremente. Ahora, si ocupo el mismo escenario, gran prueba, ¿no? No tengo tarima, no tengo altura, no tengo nada, ¿no? Lo que haría es tratar de alejar los instrumentos que suenan más fuertes, más lejos del coro. ¿Qué quiere decir? Si yo puedo poner la batería quizá a un costado y lo más adelante posible, quizás lo haría. Los equipos de guitarra los trataría de poner fuera, o trataría de no tener los equipos de guitarra si es posible, si pueden sonar por caja directa. Y así, ¿no es cierto?, para tratar de liberar de la mayor cantidad de sonido, contaminación acústica, el mismo escenario. Y después de eso, con los micrófonos que tenga, ojalá uno para cada voz, quiere decir, no para cada persona, pero sí uno para los sopranos, para los mesos, ¿no es cierto?, y etcétera. Por lo menos uno, yo trataría de hacer una toma lo más formal posible. Es importante también que los amigos del coro, ¿no es cierto?, y el problema más frecuente que existe en un coro, bueno, vamos a imaginarnos que esto es, ¿no es cierto? Entonces, ponen la partitura acá adelante. ¿Y qué es lo que hacen normalmente las personas del coro cuando están cantando? O el error más frecuente es que miran la partitura y ponen la boca hacia abajo y cantan hacia la partitura. Entonces, todos esos errores que se cometen, ¿no es cierto? Que debería estar muy despejado, mirar de, ¿no es cierto?, sobre ojo aquí, ¿no es cierto? Sin problema, eso permita que la voz siga derecho hacia el micrófono. Claro, Recuerden que el micrófono... y eso también es trabajo del sonidista, una pega más o menos de psicólogo, de explicarle a los músicos también por qué necesitamos hacer estas cosas y por qué necesitamos quizás que el cantante cante de esta forma como tú lo indicas. Claro, claro, porque piensa tú, me ha pasado, oye, chiquillo, no, no saben la cantidad de vergüenzas que he pasado. Todos
todos hemos pecado de confianza, ¿no es cierto? Y la prueba de sonido todo bien y después no. Entonces es importante ir a hablar con el director del coro, hablar con la orquesta o grupo que esté en el lugar, para que todos sumen, para que todos sean parte de. Recuerda que tú amplificas y solo vas a amplificar lo que realmente está llegando al micrófono. Magia no puedes hacer, ¿no? Magia no puedes hacer. Mortal, gracias Felipito. Bueno, ahora vamos a abrir el micrófono con los demás, a ver si alguien tiene alguna pregunta o quiere decirte algo, preguntarte. Si alguien quiere hablar, chicos, lo escuchamos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Acá sí se puede. Nehemías, Sí, por claro. supuesto. Lo Hola, hola. escuchamos. A ver, un temita en lo personal. Yo trato de tocar el bajo. Entonces, llega el minuto en que quiero amplificarlo. ¿Qué micrófono me aconsejas utilizar para amplificar el bajo? Y en tu calidad de sonidista y experto, si es que puedes recomendar algún tips o algo para darle claridad, dependiendo del tipo de micrófono que recomiendes para que tenga un sonido claro, no tan estridente, definido, no sé, po, que tenga buena, que se escuche bien. Eso Perfecto. principalmente. Mira, querido amigo, no sale tu nombre ahí, entonces Nehemías. ¿Nedemías? Nehemías. Hola, ¿cómo estás? Mira, lo primero que te tienes que fijar y lo que es muy importante es que el tipo de bajo o el lugar de a dónde va a salir, ¿no es cierto?, el sonido esté sonando muy bien, ¿ya? Porque piensa esto, el micrófono, podríamos ponerle un micrófono de $1.000.000, pero si finalmente la fuente no está dando el sonido como tú me lo nombras, cálido, amable, y todo lo que tú me estás nombrando, finalmente no va a servir de mucho que yo lo amplifique con un micrófono caro. O sea, lo primero es que la fuente tiene que estar y tiene que sonar perfecta. En el caso de un bajo, en el caso de una batería, en el caso de una guitarra, ¿sí? Se aplica para todos. O sea, si la batería no está afinada, por más que yo quiera, ¿no es cierto?, el micrófono no va a sonar afinado. Si suena con muchos armónicos, por más que yo ecualice, ¿no es cierto?, no va a dejar de sonar ese armónico. Quizás lo voy a atenuar, pero no quiere decir que va a dejar de sonar. Y si yo atenúo ese armónico, seguramente va a ser un problema para la mezcla final y voy a desmerecer la calidad. Entonces, para no desmerecer calidades, lo más importante es que la fuente venga bien. Lo segundo, si la fuente viene bien, tú puedes amplificar ese equipo de bajo con un micrófono como el SM57 sin ningún problema. Sin ningún problema. Piensa tú, y aquí yo a lo mejor te voy a responder con una pregunta. ¿Cuántos conos tiene tu equipo de bajo o el equipo de bajo que quieres amplificar? 2. Entonces, el ejercicio número 1 es tocar el bajo, quizás no a tanto nivel, y escuchar, pasar la oreja cerca de los conos, ¿sí? Por eso le digo, no lo ponga a tanto nivel. Y diferenciar cuál de los conos es el que suena mejor. Una vez que elijas el cono que suena mejor, pon el micrófono. Si tú quieres que el sonido sea algo más punzante y que se entiendan las manos solamente con el micrófono, la dirección del micrófono tiene que ser recta al parlante. Quiere decir que si esto es el parlante, tengo que estar al círculo del centro, al cono del centro debe estar apuntando, ¿sí? Si yo quiero un sonido más suave, lo que yo debo hacer es alejarlo un poco y poder darle un pequeño ángulo, cambiarlo del axis, ¿sí? Con eso voy a tener un sonido más profundo, menos inteligible, pero quizás en un bajo no quiero eso, quiero que acompañe, ¿no es cierto? Y quiero que haga otro tipo de cosas. Entonces, si quieres que suene más inteligible, más cerca y hacia el cono. Si quieres que suene con más graves, ¿no es cierto? Y con una profundidad y más suave, 10 centímetros, ¿no es cierto? Del cono, 10 centímetros y en posición 45 grados aproximado. Vale, Y muchas eso. gracias. Ojo,
Otra ¿sí? cosa importante, eso puede ser con un SM57 o con un micrófono de condensador que aguante una buena cantidad de NPS, ¿sí? Ah, ya. ¿Ya? O sea, pero insisto, quizás la diferencia no va a ser tan grande de un micrófono millonario si es que tu equipo de bajo está sonando excelente, ¿ya? Esa es la parte uno. Mortal. Quedó clarito parece. Eso en el caso de usar micrófono y línea, porque me imagino que si ocupamos una sola opción, ¿cuál elegirías tú? Eh, Mira, yo lo que normalmente hago, y para serle honesto, en Lucibel, por el tipo de música que hace, yo no ocupo un micrófono en el bajo. Yo lo ocupo directamente y salgo directamente del preamplificador que tiene, en este caso, Eduardo. ¿Qué es lo que hace él? Tiene un preamplificador, ¿no es cierto?, Aguilar. Entonces yo me conecto con una línea de micrófono a ese preamplificador Aguilar y la verdad suena al tiro y suena bien. Si no tengo esa suerte, si no tuviera esa suerte, seguramente combinaría el sonido tanto del micrófono con la línea y entre los dos trataría de hacer el bajo ideal. Y en base a eso mismo, ¿cómo haces tú la mezcla? ¿En cuál de los dos micrófonos usas el punch y en cuál otra colocas la definición del bajo? ¿En cuál de las dos? La definición del bajo la ocupo normalmente con una línea, ¿sí? La señal de línea o la señal que va conectada directamente al preamplificador. Eso es lo que hago inteligible. ¿Qué quiere decir que un bajo sea inteligible? Que se sientan los dedos, ¿no es cierto? Las notas más punzantes, el armónico más agudo de cada una de las cuerdas, ¿sí? Y con el micrófono doy la profundidad, o el mood que dicen algunos, ¿no? Cuando tú O tienes un buen sistema también. claro, cuando tú tienes un sistema 3 vías, la verdad se nota grande, ¿no? Y tú puedes hacer. Pero como, insisto, como tengo la suerte de ocupar esto otro, simplemente ecualizo esa señal y ya queda lista. O sea, tengo esa suerte. En Pillanes no, en Pillanes se ocupa las dos nomenclaturas. Y no porque él tenga un mal preamplificador o algo así, no. De hecho tiene uno perfecto, creo que es el mismo incluso. Pero sí el sonido que buscamos es distinto, ¿ya? Entonces la búsqueda, el diseño del sonido es importante tenerlo claro antes de. Por eso que tu pregunta fue muy buena, porque tú ya tienes claro cómo quieres sonar. Entonces puedes sacar una conclusión maravillosa de todo esto y decir, ¿sabes qué? En realidad no tengo que tener 20 señales, sino que tengo que tener una pareja, el micrófono a esta distancia, lo pruebas y vas ajustando tu propia técnica, ¿no? Mortal. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que preguntar sobre instrumentos, baterías, guitarras, microfonía, tipos de micrófonos? ¿Alguien tiene alguna duda? Oscarito, que está ahí en Miami, parece. ¿Alguien? Hola, sí, yo tengo una pregunta. Nachito. Hola Felipe, Ignacio ¿Cómo por estás, acá. Nacho? Muy bien, gracias. Felipe, me quedó una duda con respecto un poquito más de la polaridad de los micrófonos. El patrón polar, ¿sí? Sí, correcto, el patrón polar, en particular de los gráficos. Me hizo una figurita, los patrón, podríamos decirlo. Sí, perfecto. Y mi pregunta, bueno, nosotros sabemos que el sonido en sí es 3D, o sea que la onda se sale hacia todas las direcciones. Sí, sí. Mi pregunta es cómo analizar el patrón en la dirección del micrófono. Por ejemplo, yo tengo mi patrón y no sé si el micrófono apunta así y ahí me da la distribución del patrón, o es Cla- así, Mira, o por necesito ejemplo, si, una si, cosa- este, si, es- si este es cardioide, ¿ya? claro, Este es un micrófono cardioide, ¿eh? Y nos recordamos que era como un corazón invertido, como apuntaba, ¿no es cierto? El corazón sería así. Y aquí estaría la punta del corazón, ¿no? La parte más ¿no? fina del corazón, ¿no? Así, pup, pup, estaría Claro, acá. Por ende, todo lo que yo me pueda imaginar converge a este centro, perfecto. ¿sí? Entonces, todo lo que yo puedo hacer es con respecto a este centro. Cuando es cardioide, cuando es Claro. hipercardioide, también. Y cuando es
de patrón bipolar también, pero la diferencia sería que sería hacia los costados, ¿no? Normalmente los micrófonos bipolares no tienen estas formas, pasan a ser, no sé, voy a tomar esto como un ejemplo, pero si este fuera un micrófono de estudio, ¿no? El micrófono de estudio tendría quizás un patrón por este lado y por este otro lado, ¿no? Claro, Que es lo que yo podría hacer. Entonces, finalmente, lo que yo haría sería un 8 en esta forma. ¿Sí? claro. Piensa tú que... Matías nos está mostrando el micrófono de estudio que tiene perfecto. figura 8. Ese sería perfecto. Entonces, repetiría el mismo patrón en la parte frontal cuando ocupas cardioide que cuando lo ocupa, digamos, bipolar, que sería por el otro lado, ¿no? O sea, quiere decir que ¿cómo se llama esto? La cápsula es doble. Claro. Perfecto. ¿Quedó claro, Nachito? ¿O quedó alguna Sí, duda? claro. Bacán. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chiquillos? ¿Algún tips que quieran saber? ¿Algún truco de magia? ¿Se puede? ¿Una duda? Nehemías, por favor. Pues para todo lo que quieras. Eh, el maestro en la parte de atrás tiene una antena. El maestro. ¿Quién es el maestro? Felipe, el maestro que está. Me parece mucho, ¿cierto? ¿Una antena? No, tiene un gorro atrás. ¿O no? Ten- Ah, un gorro. Ya lo confundí ¿Lo que con... dice Chuar? lo que- Sí, lo que Ah, pasa es que... es un gorro. Ah, ya. Lo que pasa es que siempre en los escenarios he visto que tienen una antena. Y ¿Ya? por lo poco que para los micrófonos, las señales de micrófono UHF me parece mucho. Ujú. Ah, ¿Cuándo o en qué minuto es recomendable ya empezar a elevar la línea para tener ese nivel de sistema? A ver, mira, yo creo que lo primero es que siempre te debes basar en tu presupuesto, creo, ¿no? Porque normalmente uno puede tener una mejor intención. Puede ser que tú tengas un escenario muy grande, pero en realidad no tienes el presupuesto. Entonces, creo que es importante poder ajustar las dos cosas en algún sentido, ¿no? Entonces, cuando tú ajustas eso, puedes tomar buenas decisiones. Todos los sistemas vienen con una antena base. Ya la antena base es tal cual como la conocemos. Esa antena base bien usada te va a dar un rango mínimo. Quiere decir que, te pongo un ejemplo, un QLXD, ¿no es cierto? Viene con una antena de un cuarto. Ahí, Ahí la Urco está nos está mostrando una mostrando la antena de... antena. Ahí. Qué va a ser lo importante de esa antena? Que esa antena quede en una relación visual con el micrófono. Quiere decir que no haya nada delante de la antena, entre la antena y el micrófono. Entonces, seguramente así va a funcionar hasta 50 metros sin ningún problema ese micrófono, ¿ya? Pero si yo cometo el error y adelante de mi antena, o yo dejo la antena apuntando, ¿no es cierto?, a un muro, o tengo un muro adelante, o tengo una rejilla adelante, por más que quiera, esa señal no va a ser suficiente, ¿sí? Las antenas, así como tú las que estás nombrando, así que parecen como aleta de tiburón, ¿no? Sí, esa antena, ¿no? Esas antenas normalmente están diseñadas para escenarios y lugares Ahí Craig bastante, nos mira, está ahí está mostrando la mostrando, LTT. y bastante más complejos porque tenemos una mayor cantidad de interferencia, una mayor cantidad de falta de seguridad. Quizás hay muchos integrantes en escena para poder funcionar. Pero todas las antenas funcionan bien si tienen, ¿no es cierto?, una línea de visión. Quiere decir que no hay nada que realmente corte. Si yo ya tengo un muro, si yo ya tengo los platos del baterista, si yo ya puse una escenografía, ya quizás voy a tener problemas en mi... Entonces tú me preguntas, ¿cuándo yo debo decidir cambiar a eso? Es cuando ya los problemas se hacen más frecuentes. Cuando los problemas ya se hacen más frecuentes, seguramente voy a tener que tener un sistema seguramente para escanear qué tipo de frecuencia o cuáles frecuencias son las que tienen problemas, cuáles no, ¿no es cierto? Y etcétera, y voy a llegar a una buena nomenclatura. Claro. No sé si te ayuda. Sí, no sé si me aclara más o menos el parámetro. Lo que pasa es que cuando hacemos
o hacemos sonido de repente en la iglesia, se Ujú. juntan, varios sistemas, no sé, pues, como 3, 4 micrófonos inalámbricos, sistemas de monitoreo. Entonces siempre, en mi caso, estaba la duda, porque hay muchas frecuencias cruzadas, según yo, porque hay varios equipos funcionando Ujú. y la idea es que eh, nada se caiga o en su defecto no se generen estos cortes, ¿ya? Entonces yo presumía que, no sé, pues de 8, 10, no sé, o dependiendo cómo uno instale, eh, podría ayudar o ya se vuelve algo como No, mira, necesario. los distribuidores de antena normalmente están diseñados para 4 o 5 sistemas, o algunos que son para 8, en realidad 5 no, son 4 u 8 sistemas, va a depender de qué, ¿no? Entonces, lo que tú puedes llegar a concluir con esto es que finalmente lo que yo te estoy tratando así como de decir es que si tu iglesia no tiene el dinero suficiente como para comprar estos aparatos, tú aún así puedes instalar de forma muy inteligente tus receptores y pueden llegar a funcionar. Y sacarle el máximo provecho, si tú le logras sacar el máximo provecho a eso, seguramente cuando ya tengas antenas o cuando ya logres comprar este aparato, ¿no es cierto? Vas a tener un mucho mejor uso aún de lo que estás haciendo. Entonces es importante para eso poder definir ciertos conceptos, porque un micrófono inalámbrico trae incluido un transmisor. ¿Y qué es lo que hace la antena? Ella recibe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un vocalista, vamos a suponer, o un orador o alguien, ¿no es cierto? Y acá abajo, ¿no es cierto? Se fijan que siempre los micrófonos inalámbricos tienen una parte que es un poquito más delgada y más cortita acá, ¿sí? Ahí te lo Esa muestro. pasaría, Mira. eso pasaría, mira, ahí la está mostrando Chris Burgos. Esa, esa pasaría a ser la antena que está abajo. Entonces, si tú la tomas como la está tomando Chris Burgos, lo que estoy haciendo yo es tapar la antena. Y cuando yo tapo esa antena, el transmisor pierde mucha fuerza. Lo que quiere decir es que voy a tener un problema o puedo llegar a tener un problema en que se corte o que tenga algún tipo de interferencia, ¿no? Entonces, lo primero es aprender cómo usar cada uno de los implementos y sacar el máximo de provecho, porque entender estos conceptos nos van a ayudar a diseñar. Y justamente tú vas a poder diseñar, pues si tú dices, ¿sabes qué? Corregí todos los errores, todo tiene línea de visión. Separé los transmisores para que no estuvieran todos juntos y entre uno y otro tuvieran problemas. Hice los escaneos. Tú sabes que cada una de las máquinas tiene una forma de escanear y decirte cuál es la frecuencia libre que existe. Entonces, si aún así lo tienes en las frecuencias libres, hiciste todos los pasos que había que hacer, línea de visión, y aún así te sigue fallando, quiere decir que seguramente vas a necesitar poder amplificar más esta señal. Cada señal, no sé, viene a lo mejor con 20 miliwatts, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? 20 miliwatts, y cuando tú lo pones en estos transmisores seguramente sube a 30 o a 50. ¿Qué quiere decir eso? Que gano mucho más fuerza en transmisión o en recepción, ¿no? Y eso me va a ayudar a llegar más lejos, ¿sí? Piensa tú que son miliwatts. Una radio, así, una radio casi comunal ocupa casi un watt para transmisión. ¿Ya? O sea, yo he sabido de científicos locos que pescan y dije, no, y sabes que voy a amplificar esto, y finalmente se transformaron casi en una radio FM, ¿cachai? Y tuvieron problemas con la Subtel y se metieron en otras cosas que no se tenían que meter. Por eso que estos sistemas inalámbricos vienen con una energía bastante menor, ¿no es cierto?, para tener sectores. Normalmente el sistema básico que uno compra es para un escenario normal que debe ser de 10 por 10. Si tú tienes un escenario más grande que eso, seguramente vas a tener que llegar a esta otra antena. Si hiciste todos los escaneos suficientes, a lo mejor tienes que cambiar de frecuencia. Entonces hay varias decisiones que tomar antes de llegar a eso. Obviamente, el sistema más profesional es con las antenas externas y con el distribuidor de antenas. Eso es sí o sí. ¿Ya? O sea, si tú quieres pasarte de una línea no tan profesional a una línea profesional porque tu iglesia puede costear esto,
te recomendaría que sí tuvieras las antenas, sí las sectorizaras, sí las pusieras a una altura suficiente, ¿no es cierto? Y que estuvieran línea de visión, porque así no te puedo asegurar que nunca se van a cortar, pero sí te puedo decir que van a tener mucho menos problemas. Eso está clarísimo. ¿Sí? Bueno, y cerrando el tema, claro, lo Sí. más importante creo es que lo que decía Felipe y Chris, el buen posicionamiento de nuestro equipo y nuestra antena, que sepamos dónde van y cómo hacerlo. Yo creo que eso es lo primordial, porque si sabemos hacerlo, de repente en una iglesia tan pequeña que tienes 3 o 4 sistemas, que no es tanto, no deberíamos tener problemas. Si los tenemos bien posicionados y bien puestos los sistemas y la antena con línea de vista hacia el micrófono. Y para concluir, también vamos a tener prontamente, muy pronto, de hecho más pronto de lo que piensan, una charla de netamente lo que son sistemas inalámbricos y RF, también basado en iglesias. Entonces vamos a ver el buen uso y funcionamiento de las antenas, cómo deben colocarse, que hay muchos mitos, muchas cosas que de repente uno no sabe, y vamos a hacer una charla con un experto en RF, que nos va a ayudar Juan David, que es de Chuar, Brasil, y nos va a ayudar con eso muy prontamente, así que atento a las redes sociales. Eso. ¿Alguien más tiene alguna Maravilla. pregunta sobre microfonería para Felipe que nos pueda ayudar para empezar a cerrar ya? Aprovechen. ¿Alguien más tiene que decir algo? ¿No? ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Sí, Maravilla. perfecto. Bueno, ahora, Felipito, darte las gracias, amigo, No, como ok. siempre, agradecer tu disposición, tu tiempo.